Amigos de la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala, aquí estamos para presentaros el proyecto Mistérica, que tiene diversas facetas. Hoy en concreto presentamos el número 12 de la revista, que como veis es un formato impreso, es casi más que una revista, es un libro, y este número 12 en concreto está dedicado al Imperio de la Muerte. Bueno, como decía antes, estamos aquí para presentar el proyecto Mistérica. Aparte de la revista, realizamos otras actividades. En concreto, acabamos de empezar en el mes de noviembre un programa de radio llamado Mistérica Radio Secreta, que podéis ver, como bien os enseña Belén, aquí detrás. Este programa se puede escuchar directamente en la emisora M21 Radio, en la 88.6 de la FM, solo en Madrid, pero se puede también escuchar tanto en la web m21radio.es o en los canales de iVoox y de iTunes. Aquí, no nos hemos presentado, disculpadnos. Ella es Belén Doblas. Hola, muy buenos días a todos. Y yo soy Pedro Ortega, y digamos que somos un poco el alma de este proyecto. Pedro Ortega es el director de la revista Mistérica Secreta y yo soy la editora. Y y como decíamos, Belén es también la que lleva... la presentadora del programa Mistérica Radio Secreta, del que ya ha hablado Pedro. Pues vamos a empezar. Solo comentar, sí. También decía que había 3 patas, una tercera pata, y que creemos que puede ser de mucho interés para todos los oyentes de Mindalia a Allende los Mares. Es una aplicación de momento web, pero que pronto va a estar disponible también para los móviles, que podéis ver en misterica.net/lugar. Ahí vais a ver un mapa mundi con una serie de pinchitos, de marcas, que nos señalan lugares que se caracterizan por su misterio y que invitamos a todos a visitar. Así que a través de esta aplicación podéis acceder a través del mapa o buscando los lugares que tengáis, los que tengáis cerca, o que planeéis algún viaje, pues esta aplicación puede ser de referencia para buscar esos lugares caracterizados por el misterio. Pues hemos comentado todos nuestros proyectos, la revista, nuestra web donde están las aplicaciones sobre lugares y viajes con misterio, también la radio, y después de esta presentación lo que vamos a hacer es comentar también otro de los proyectos que tenemos sobre viajes. ¿Sí? Eso es. Para que podáis acompañarnos en todos estos viajes en diferentes formatos que proyectamos a través del proyecto Mistérica. Pues Pedro, ¿qué te parece si para empezar contamos un poquito la génesis de lo que fue Mistérica? ¿Sí? Sí, claro que sí. Yo creo que les va a encantar a todos los televidentes, seguidores de internet, de Mindalia y de la Orden de Ayala. Empieza tú, Belén, y pues cuéntanos. Yo creo que tendríamos que remontarnos al 2012. Tuvimos Pedro y yo una conversación y estuvimos viendo que los dos compartíamos los mismos gustos respecto al mundo del misterio, pero quizá más concretamente a ese aspecto cultural. Nos interesaba el misterio en las artes, y a raíz de esa conversación, pues con nuestro pasado como editores, dijimos, y si pusiésemos una revista en marcha que plasmase un poquito todas estas inquietudes por el mundo del misterio desde una perspectiva cultural. ¿Sí? Así fue, y de hecho pues lo que quisimos, como el mundo del misterio es tan amplio, nos abarca tantas disciplinas, pues vimos que un poco nuestra especialidad era la cultura. Entonces decidimos que esta publicación se enfocase a desvelar los misterios presentes en la historia, en el arte, en el cine, eso como medios actuales, también la arqueología, la mitología, y también nos fijábamos, pensábamos que el misterio es algo que fluye a través de nosotros desde que el hombre es hombre y por supuesto pervive a día de hoy en el siglo XXI.
y nos fijamos en cómo ese misterio lo tenemos presente en temas tan cotidianos como, por ejemplo, si vemos series de televisión o usamos aplicaciones móviles, pues ese interés por el misterio lo podemos ver ahí también. Así que en Mistérica pues tenemos todo ese abanico de contenidos culturales que, digamos, de alguna manera, a través de ellos permea el mundo del misterio. Pues con esta idea en mente dijimos, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar y plasmar todas estas ideas en un proyecto. Hicimos un máster, ¿sí? Sí. De edición digital, sobre todo pues para formarnos e intentar poner en marcha este proyecto de la mejor forma posible y profesionalmente también, claro, a la altura de lo que queríamos hacer. Nosotros nos caracterizamos por intentar, por lo menos, hacer las cosas lo mejor posible, y de hecho, bueno, pues si tenéis la oportunidad de ver la revista Mistérica, o la oportunidad de escuchar el programa de Radio Mistérica, Radio Secreta, o la aplicación, veréis que está hecha sobre todo con mucho cariño, con mucha dedicación, e intentamos que sea lo más profesional posible. Pero vamos a remontarnos en el tiempo. Nuestro primer número fue en formato digital. Sí, así es. Porque nuestra idea era sobre todo pues llegar a todos los lectores, no solamente en España, sino también pues en Latinoamérica. Y en todo el mundo, porque hay lectores españoles, pues gracias a Dios, por todos los rincones del planeta. Entonces surgió como, en un primer momento, surgió con un formato digital y multiplataforma. Esto quiere decir no solamente en formato PDF, sino que también a través en cada número, por ejemplo, se puede acceder mediante un hipervínculo para ver una entrevista en directo relacionada con el tema del número. Hemos puesto también otras cosas, como por ejemplo sorteos que se acceden a través de un formulario online, y bueno, pues puedes, por ser lector de Mistérica, entrar en ese grupito de personas que pueden optar a algún regalo, como han sido algunos libros que nos ha cedido la editorial Valdemar en todos los números, y que bueno, considerábamos que podían ser un maravilloso regalo para nuestros lectores. Pues no solamente en formato PDF, sino también a través de los kioscos digitales, ¿sí? Y bueno, este es el número 12, realmente cuando dimos el salto en papel fue a partir del número 8. Esto fue porque nuestros lectores nos pedían, por favor, si podíamos hacer el esfuerzo de editar también los números en papel. Y nosotros, como grandes amantes del papel, de los libros, no nos podíamos negar. Sí. Hicimos un pequeño esfuerzo para también poder editar la revista en este formato. Voy a dar un momento la vuelta al ordenador para que podáis ver, a ver si se puede ver. Estos son todos los números que hemos editado. A partir del número 8 empezamos a imprimir en papel, que es justamente este que podéis ver aquí, que está dedicado al conocimiento hermético. Y es que en un principio las revistas de Mistérica no tenían un hilo conductor, por así decirlo. Pero a partir del número 7, no 6, sí, es verdad. La mujer y el misterio fue el primer tema que elegimos, porque pensábamos que el elemento femenino está impregnado quizá mucho más que el masculino por esa cualidad, digamos, de sentir, y el sentido de la intuición quizá está mucho más presente, y nos encontramos con que en nuestra indagación en búsqueda de artículos pues había muchas mujeres involucradas en el mundo del misterio. Y a partir de ahí decidimos seguir el hilo conductor, utilizar un hilo conductor para cada uno de los números de la revista, y digamos así convertirlos quizá en monográficos sobre algunos temas concretos. Así hemos repasado, como decía, la mujer y el misterio, el malditismo, el conocimiento hermético. También otro número que aquí no tenemos porque se ha agotado, solamente está ahora mismo disponible en formato digital, sobre arqueología.
después le siguió, por ejemplo, Claves ocultas de la magia. Y el número anterior de este verano lo dedicamos a un especial de los vikingos. Sí, el mundo vikingo también es un mundo lleno de atractivos, bueno, desde la adivinación con la magia rúnica, a bueno, secretos como el mundo de las valquirias, todo el tema de la mitología nórdica. Además, bueno, pues aquí en Ventana al Más Allá, Victoria tuvo la gentileza de entrevistarme para contar todos los entresijos y recovecos de este número de vikingos. Así que estamos, la verdad, muy agradecidos de poder estar aquí otra vez en esta ocasión con todos los seguidores de Mindalia y en estas jornadas de puertas abiertas de la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala. Hay una cosa que no ha comentado Belén y que es muy importante, y es que desde que comenzamos el proyecto Mistérica Revista, Mistérica Secreta, todos los números salían coincidiendo con el ciclo solar, esto es, salían en los solsticios y en los equinoccios. Y también deberíamos comentar el nombre. Sí, porque muchos de vosotros supongo que relacionáis el nombre de Mistérica con misterio, pero realmente tiene una historia un poquito más profunda respecto al término. Sí, y es que, bueno, los oyentes que no lo conozcáis, en las religiones mediterráneas, allá por, bueno, a comienzos de nuestra era, existían religiones como el mitraísmo, el culto a Cibeles, una serie de cultos, de religiones que se transmitían solamente de maestro a alumno, y era porque de esta manera revelaban el misterio. Eran unas religiones en las cuales, digamos, no había tradición escrita, sino que solamente era verbal, y cuando el alumno conocía ese secreto, ese misterio, pues digamos entraba a formar parte de esa comunidad religiosa. Y a todas esas religiones, por el hecho ese de transmitir ese misterio a sus iniciados, se las ha denominado religiones mistéricas. Así que de alguna manera quisimos recoger ese guante y hacer un guiño con nuestros lectores para iniciarles en este apasionante mundo que nosotros estamos tan inmersos, que es ese misterio a través de la cultura. Eso es, nosotros lo llamamos también la cultura del misterio. Como quieras. Pues hemos hecho un mero repaso por todos los números de la publicación en Mistérica, tanto en versión online como impresa, y comentar todos los oyentes que quieran hacerse con alguna de las revistas en cualquiera de los formatos, pueden ir a nuestra página web mistérica.net, en la que podrán comprar la revista tanto en PDF, es 2,69, y en formato papel son 10 euros, ¿verdad? De todas maneras, se puede conseguir la revista en cualquier librería que normalmente trabaje con revistas. Simplemente el lector puede solicitarlas a cualquiera de estas librerías. De hecho, en la página web hay un listado en mistérica.net/distribución. Ahí podéis encontrar todos los puntos de venta en España donde se puede encontrar la revista. Y si vais allí y no está, la podéis encargar. O sea que yo creo que está accesible a todos. Y como bien decía Belén, mistérica.net, que es donde aglutinamos un poco todos los proyectos, en mistérica.net/tienda podéis encontrar todas las revistas disponibles, tanto formato papel como digital. Ahí podéis encontrar también los enlaces a los episodios del programa de Radio Mistérica, Radio Secreta, y la aplicación web que comentábamos al principio sobre lugares y viajes con misterio, que podéis tener ahí en ese mapa mundi, donde podéis encontrar todos estos destinos que consideramos pueden ser de mucho interés para los amantes del misterio. Pues, ¿qué te parece si comenzamos ya con la presentación del último número, el número 12, que lo dedicamos al Imperio de la Muerte? Siempre hacemos un guiño con una cerradura, porque es algo así como simplemente enseñamos un poquito de lo que hay a través de todas las páginas de la revista. Entonces hacemos un guiño a eso, a ese acercarse a través de la cerradura de la puerta para conocer, pues, otros mundos, ¿sí? Relacionados con el misterio y la cultura. Pues tenemos aquí a Pedro,
que nos va a desvelar algunos detalles del primer artículo con el que abrimos este número, que se llama Tras las claves del entierro del Señor de Orgaz. Bueno, como vosotros conoceréis de sobra, uno de nuestros grandes pintores es Domenikos Theotokopoulos, conocido familiarmente como el Greco. Bueno, pues en este artículo he querido indagar un poquito primero sobre la vida del Greco, de cómo llega a España y cómo empieza a haber una serie de conexiones con algunas órdenes o sociedades secretas de la época. En concreto hay una posible vinculación con un grupo llamado la Familia Caritatis, que digamos era un grupo cristiano pero que anteponía la caridad a la fe, y es muy posible que el Greco pudiera estar relacionado con este tema. Por supuesto, ahondamos en el cuadro de El entierro del Señor de Orgaz, que es quizá la obra maestra de este genial pintor, y digamos ahí desvelamos cómo está dividido el cuadro, qué significado tiene la parte superior, la parte inferior, quiénes son los personajes y sobre todo qué es lo que está representando el Greco, que es un hecho milagroso que representa en realidad cómo dos de los santos bajan de los cielos para dar cristiana sepultura al Señor de Orgaz. Y ese milagro que acontece en el siglo XIV, el Greco lo está pintando como si hubiera sucedido en el siglo XVI. Así que allí, bueno, no os cuento más porque, bueno, es un artículo largo y, bueno, repleto de curiosidades y leyendas, pero bueno, con estas pinceladas creo que me puede quedar un poquito claro por dónde van los tiros en este artículo de Mistérica, y también podéis ver un poco cuál es la línea que seguimos. Pues simplemente para que lo recoja así un poco la cámara, que veáis un poquito pues este artículo ilustrado. Pues Pedro recoge una pequeña leyenda relacionada con la dama del Armiño, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a... Y la familia Charitatis. Sí, simplemente como curiosidad. No desveles demasiado, para que la gente lea la revista. Sí. Bueno, pues parece ser que Jerónima de las Cuevas, que es bueno, la compañera del Greco en Toledo, y digo compañera porque no se llegaron a casar, aunque sí tuvieron un hijo en común, tiene una leyenda muy curiosa de cómo se conocieron. Es una leyenda mágica, no sabemos si es verídica, pero desde luego es algo tremendamente curioso. Y esta leyenda nos habla de que Jerónima de las Cuevas era hija de un señor que acudía a casa del Greco a ser retratado, para que el Greco pues, le hiciera un cuadro con su efigie. Entonces, este caballero venía siempre acompañado de su hija Jerónima. El caso es que ella, mientras el Greco estaba pintando y el señor estaba posando, ella se fijó en un cacharrito, en un pequeño frasco de color verde, y el Greco le dijo que ese frasco lo había encontrado en los subterráneos de la casa cuando él había llegado, y había un papel, un pergamino que decía que se trataba de un filtro mágico, y si dos personas lo olían, digamos, caerían enamoradas al instante. El caso es que, bueno, pues después de contar esa anécdota, pues ya se marchan, y Jerónima se da cuenta de que se ha olvidado un pañuelo en casa del Greco. Así que vuelve corriendo y, digamos, con las prisas y sin querer tira ese frasquito verde que cae al suelo. Entonces, en ese momento el Greco se acerca para ayudarla a recogerlo, y los dos, recordando lo que decía el pergamino, sonrieron. Así que se supone que ese es el nacimiento legendario del amor entre el Greco y Jerónima de las Cuevas. Pues todas estas historias vamos a ir encontrando en las páginas de Mistérica, en este artículo de Pedro Ortega, y también nos irá desvelando todos aquellos secretos y símbolos a través de las obras de este fantástico pintor. ¿Sí?
Pues vamos a ir a otro de los artículos, ¿sí? ¿Qué te parece si comentamos la muerte negra, la cripta de la ermita de San José en Cartagena? Tuvimos la oportunidad de poder visitar esta cripta hace relativamente poco tiempo, ya que nos invitó a su programa en directo Joaquín Abenza, ¿verdad? Sí, El último peldaño. El último peldaño. Joaquín, un gran amigo y que ha sido el autor de este artículo, pues como decía Belén, nos invitó a participar en ese programa de radio y que fue realizado en directo allí en el mismo lugar de la cripta de San José, que es una cripta tremendamente especial porque tiene unas representaciones de las danzas de la muerte, que es algo muy poco usual, sobre todo en España. Y bueno, recomendamos a todos los televidentes que si se pueden acercar a Cartagena cuanto antes mejor, porque por la humedad se están deteriorando esas pinturas. Muy rápidamente, es una verdadera lástima, ¿verdad? Pero es que Cartagena es una ciudad repleta de historia. Nosotros nos quedamos asombradísimos, claro, es que del patrimonio histórico tan maravilloso y todos los secretos que guarda esta ciudad. Así que desde aquí hacemos un llamamiento para gente que lo tenga cerca o que se pueda acercar en algún fin de semana o de vacaciones. Solo hacer un guiño, y es que hay un lugar especialísimo que se ha descubierto en el Foro Romano de Cartagena. ¿Solo uno? Bueno, hay muchos, pero uno realmente especial, y es especial por lo inédito, y se trata de un templo romano dedicado a la diosa Isis, que como sabéis la diosa Isis de alguna manera es en la que se encarna después toda la imaginería de la Virgen María, o sea que habría, digamos, una transposición del significado de Isis al significado cristiano de la Virgen. Pues sí, este es uno de los lugares más inquietantes quizá que guarda la ciudad de Cartagena, con estas danzas de la muerte. Y bueno, a través de las páginas de la revista vais a poder pues vislumbrar un poquito pues todos estos toda esta cripta con todos los sepulcros y las pinturas, ¿sí? Pues pasamos a otro de los artículos, el misterio del toisón de oro de Felipe V. Tremenda historia esta, ¿verdad, Pedro? Porque fue un monarca bastante peculiar, ¿verdad? Pues sí, para empezar, él no quiso enterrarse en el Escorial, cosa que ya es sintomática. Porque todos los Borbones están allí, ¿verdad? Sí. Pero él justamente no. Él decidió enterrarse en la granja de San Ildefonso, que como sabéis es uno de los grandes palacios, patrimonio nacional, que se construyó a la manera francesa, y por eso el gusto de Felipe V por la granja. El caso es que la cuestión es que todos los monarcas se entierran con un collar de oro, con el vellocino de oro, que bueno, tendríamos que acudir a la leyenda de Jasón y los argonautas. Bueno, pues que iban a descubrir esa pieza, digamos, mágica, está representada como símbolo de la dinastía española. Entonces todos los reyes se entierran con ese toisón de oro, pero, oh casualidad, cuando se abrió la tumba en el siglo XX, ese toisón había desaparecido. Así que, es Eduardo Juárez quien nos cuenta toda esta historia tan interesante y peculiar de este monarca afrancesado, sí, que vivía de noche y dormía de día, sí, que tenía pues algunos hábitos relacionados con la higiene pues un poquillo dejados de la mano de Dios. Le embalsamaron y de hecho había muy poquitas personas que supiesen o que habían olvidado dónde estaba enterrado este monarca, porque en 1900, en el 50 y pocos, ¿verdad?, fue cuando se descubrió
pues ¿dónde estaba la tumba del monarca? Sí, de hecho las crónicas, porque es lo que tenemos, no hay fotografías del hecho, pero las crónicas recogen exactamente, digamos, notarialmente recogen cómo se encuentra el monarca, en qué estado está y efectivamente la desaparición de ese collar que mencionábamos. Pues nada, que lo sepáis, que en la granja están enterrados tanto Felipe V como Isabel de Farnesio, no están en la cripta del Escorial. Pues siempre en Mistérica nos encanta hablar sobre arte, ¿sí? Hemos dedicado otro de los artículos a la Petite Mort, que es la pequeña muerte, ¿sí? Muerte de erotismo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos que bajo el paradigma de la bella muerte, muchos pintores de la época representaron a bellas, a jóvenes a punto de morir, ¿sí? Con una iconografía pues muy especial. Sí, ahí, bueno, enséñales a la cámara esta, sí, digamos, lo recogen desde aquí. Sí, sí, la joven mártir de Paul Delaroche vendría a ser la imagen también de la Ofelia muerta de John Everett Millet, de la trayectoria de la pintura prerrafaelista. Y bueno, pues digamos que en la segunda mitad del siglo XIX, en las representaciones artísticas tanto del mundo francés como del mundo, bueno, en general europeo y en el mundo británico, pues hay esa fascinación por representar a la joven bella muerta. Ahí entraríamos un poco en cuál era el sentimiento que tenía el hombre por aquel entonces, digamos, el que ostentaba el poder, empezaba a tener miedo a una mujer que quería reivindicar sus derechos en ese periodo. Entonces, digamos, hay una especie de miedo masculino hacia la mujer. Entonces, parece que quieren representarla como un sujeto sometido, muerto, vulnerable, y de ahí el surgimiento de todas esas representaciones. Una representación emblemática y que traemos también en este número, en este capítulo, es la muerte de Santa Eulalia, que por cierto es una mártir española. No se está de acuerdo en si es de origen emeritense, de Mérida o barcelonés, pero bueno, pues fue una santa que fue martirizada muy joven por defender sus ideas cristianas frente a los, digamos, emperadores romanos que promovían el paganismo. Y ahí tenemos uno de los lienzos de Waterhouse representando cómo esta joven fue muerta y crucificada en tiempos de Diocleciano. Aunque también tenemos aquí en España otras Santa Eulalias en La Coruña, ¿verdad? Sí, en La Coruña tenemos un cuadro de Gabriel Palencia. Maravilloso. Es fantástico, pero casi nadie sabe dónde está. Si estáis por allí cerca y os acercáis al Ayuntamiento de La Coruña, preguntad. Creo que está en la segunda planta. En la primera, si no recuerdo mal, subiendo las escaleras, preguntáis por allí, preguntáis por la Santa Eulalia de Gabriel Palencia y tendréis una representación, un cuadro gigante y realmente estremecedor de las versiones de esta muerte de Santa Eulalia. Y también vamos a encontrar pues otros guiños como la iconográfica Ofelia de Millet, ¿verdad? Y también pues la Beata Beatriz de Dante Gabriel Rossetti. Sí, que Beatriz es la amada de Dante, que como todos sabéis, bueno, pues Dante quiere buscar a su amada y descenderá de la mano de Ovidio a los infiernos e irá recorriendo todo ese mundo oscuro y subterráneo hasta llegar por fin al cielo a ver a su beata Beatriz. Pues como podemos ver, hay muchísimas obras que reflejan esta idea de la pequeña muerte, ¿verdad? Y a través de otras obras súper icónicas también, como La Dama de Charlotte de Waterhouse también. Pues pasamos a otro de los artículos, como no, en este imperio
de la muerte, no podíamos dejar de comentar pues esas fotografías post-mortem, y lo que hemos hecho ha sido enfocarnos en México para conocer un poquito más de cerca los retratos de angelitos que, como podréis suponer, están relacionados con las fotos que hacían los papás a sus pequeños hijos fallecidos. Sí, de hecho aquí habría que entroncar con toda una tradición en la cultura mexicana sobre la muerte. Es verdad que los niños, si fallecían recién nacidos o a los pocos meses de edad, pues ellos preparaban todo un ceremonial, todo un ritual. Vestían a los niños, podían vestir si era un niño, vestirlo como San José o como el niño Jesús, o si era una niña como la Virgen, ponerlos como en un pequeño altarcito, y como no, en el siglo XIX, con la llegada de la fotografía, pues van a aprovechar a inmortalizar ese ritual, digamos, de alguna manera de purificación o de santificación de sus pequeñas criaturas que habían fallecido a tan temprana edad. Pues pasamos revista, nunca mejor dicho, a algunas fotografías de México, pero también otras de otros países que merecen la pena pues contemplar. Este artículo es de Eva Astorga, que es colaboradora también en una sección del blog de la revista Mistérica, y que podéis encontrar un montón de artículos más sobre otras temáticas. Pues bien, pasamos a otro de los artículos. La muerte obviamente está relacionada con todos estos museos que hacen guiños guiños, ¿no?, que están dedicados a la Santa Inquisición. Tenemos varios museos en España, en Toledo, también en Extremadura. Sí, en Garganta la Olla, bueno, ya lo trataremos. Tuvimos la fortuna de poder estar allí, y la verdad es que merecía mucho la pena, ¿verdad? Sí, porque además es una casa que se usó por el Santo Oficio, o sea que es un lugar realmente espeluznante, porque te encuentras allí cadenas, yugos, o sabes, elementos que se utilizaban para la tortura, pero in situ. In situ, no es como un museo que lo que hacen es traer piezas y un poquito, pues, sí, reflejar lo que podía ser. En este caso estamos hablando del lugar donde se llevaban a cabo estos oficios, ¿sí? Pues en este número lo que hemos hecho ha sido pues plasmar un poquito lo que se encuentra en Santillana del Mar, en Cantabria, y ver un poquito algunas de las piezas que allí están expuestas. Sí, quizá la virtud del Museo de Santillana del Mar es que tiene una colección amplísima de instrumentos de tortura, y la idea de este artículo era de alguna manera poner de relieve cuán tremenda ha sido la crueldad en el ser humano, hasta qué extremos ha podido llegar en su maquinación para elaborar instrumentos para causar el dolor, causar el mal. De alguna manera tiene que servirnos para no repetir la historia, que nos sirva de testimonio de la crueldad del hombre, y de alguna manera pues eso, evitar que en el futuro volvamos a caer en esas prácticas tan ignominiosas. Y viajamos a Francia, ¿sí?, al sur de Francia, a través de otro artículo, para conocer un poquito más de cerca Montsegur, el final de los cátaros. Sí, bueno, Montsegur es un castillo, dijéramos, prácticamente inexpugnable, que está situado muy cerca, en el sur de Francia, muy cerca de la frontera con España. Y bueno, pues allí ese fue el último reducto de los cátaros, que bueno, como sabéis, el catarismo pues fue una religión digamos, que fue tachada de herética. De hecho, pues se llegó a promulgar una cruzada contra los cátaros, y este castillo de Montsegur fue el último reducto. De hecho, pues bueno, las tropas enviadas por el Papa los cercaron, y ya no pudiendo más, bueno, pues
los perfectos, que eran los, digamos, el mayor grado dentro de los cátaros, pues decidieron que ellos no les importaba morir y se arrojaron voluntariamente a una hoguera que habían preparado las fuerzas de asedio, y de este modo tan terrible pues acabó la religión cátara. También hay una cuestión muy significativa y que puede llamar la atención de todos vosotros, y es que hay una leyenda que nos habla de que los cátaros pudieron estar en posesión del Santo Grial. De hecho, algunas crónicas cuentan cómo en medio del asedio algunos cátaros escaparon y pudieron llevar consigo ese Santo Grial, y es por ello que se ha rumoreado que ese Santo Grial pudiera estar en las cuevas de los alrededores o en una ciudad tan singular como Rennes-le-Château, que no se encuentra muy lejos, aunque en el tema de Rennes-le-Château sabemos ya que es mucho más mito que realidad, ya que bueno, pues todos los rumores acerca de la riqueza del abad Berenguer Saunier pues han quedado un poco en entredicho. No obstante, queda ahí el tema legendario de que pueda estar escondido el Grial en los alrededores de Montsegur. Animamos a todos a que visiten, ¿sí?, el castillo de Montsegur. Sí, hay que subir una cuesta tremendísima, casi una montaña súper escarpada. Tres cuartos de hora de subida, pero bueno, el llegar a la cima merece la pena por encontrarnos con ese lugar, sin duda un lugar de poder y de energía que merece la pena el esfuerzo y compartir de alguna manera esa ocupación cátara que estuvo allí y recorrer toda la comarca, ¿sí?, que hay muchísimas cosas que ver. Pues vamos allá con otro de los artículos también dedicado al arte. ¿Cómo nos gusta el arte aquí por eso es Mistérica, sí, Art Secreta, ¿vale? Y entonces, claro, no podíamos dejar escapar la oportunidad de comentar el triunfo de la muerte de Bruegel, ¿sí? Y es un cuadro súper icónico, ¿sí?, en el que pues nos plasma como una especie de apocalipsis de lo que está por venir. Sí, y bueno, es que pintores como Bruegel o el Bosco encierran toda una simbología oculta en cada uno de sus cuadros. De hecho, bueno, pues aquí vemos cómo hay algunos de los elementos de este lienzo que se podrían corresponder con un alfabeto y desvelar en ellos la palabra vita. Bueno, esto lo podéis encontrar explicado muy específicamente en el artículo. Pero hay muchísima simbología oculta, ¿sí? Y entonces pues Alberto Monreal, que es otro de nuestros colaboradores, pues se encargó un poco de dar luz y de contarnos qué podemos encontrar en este cuadro con tantísimos detalles y tan inquietante, ¿sí? Pues vamos allá. Siempre, este te toca a ti, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué puedo comentar? En todas nuestras revistas siempre dedicamos un artículo a una entrevista a alguna persona que nos tiene que contar muchas cosas relacionadas con el misterio. En este caso no podíamos dejar escapar a Aldo Linares, que es sensitivo, forma parte del grupo ECTA, también colaborador de Cuarto Milenio en un montón de investigaciones, y decidimos grabar esta entrevista en el cementerio inglés, que se conoce también como Cementerio de los Ingleses, de Madrid, y nada, nos sentamos allí en un lugar súper apacible que son los cementerios, para que Aldo nos contase pues qué se oculta en ese otro lado, contarnos también todas sus experiencias
Y nada, para todos los que nos estéis viendo aquí, que sepáis que la revista, como podéis ver, tiene un código QR, entonces con cualquier dispositivo móvil os podéis descargar el vídeo. También tenemos un canal en YouTube donde están en abierto muchas de nuestras entrevistas. Lo podéis encontrar como mistérica.net en YouTube y ahí tenéis la lista de reproducción con todos nuestros vídeos. Y bueno, continuamos por este paseo a través de los pasos del Imperio de la Muerte, y otro de los artículos es Los secretos de la cripta imperial de los Habsburgo. Bueno, si digamos el Escorial se lleva la palma en cuanto a lugar de enterramiento real y a número de reliquias que se alberga, si nos vamos a Viena y visitamos la cripta imperial de los Habsburgo, nos vamos a encontrar con el que sea quizá el lugar donde hay más monumentos más horribles, más desasosegantes relacionados con la muerte. Por ejemplo, podéis ver una de las tumbas en las cuales tenemos una muerte con una corona real, que es realmente un espectáculo realmente sobrecogedor que podemos ver allí en la cripta de los Habsburgo. Y bueno, pues este artículo, que es de Sergio Álvarez, nos cuenta un poco las peculiaridades de estas tumbas y nos va a contar también una tragedia familiar, ¿verdad? Cuenta. No, cuenta tú. Sí, pues cómo murió el futuro heredero de la corona, ¿sí? El príncipe Rodolfo, que es una historia bastante truculenta. Sí, bueno, ahí está la relación con Sisi, que todos conoceréis, así que bueno, pues os invitamos un poco a descubrir esa historia truculenta de ese suicidio que fue... Bueno, a ver, ya estás haciendo spoiler. Eso no puede ser. Pues bueno, aquí vais a encontrar toda la historia. Pues seguimos y siempre hablamos de películas, de series de televisión, ¿sí? Nos encanta el cine, y tenemos una pequeña sección que se llama Retrocinema. El mismo nombre indica que comentamos esas joyas que el cine nos ha dejado, un poco relacionado con la temática del número, en este caso el Séptimo Sello, ¿verdad? Sí, de Ingmar Bergman, una película que recomendamos desde aquí a quien no lo haya visto, porque... Sí. Bueno, y solo diré una cosa de la película para que, digamos, suscitar un poco de interés y curiosidad por ella, y es que un caballero cristiano que vuelve de las cruzadas, se le aparece la muerte. Entonces él sabe que él quiere, digamos, dar sentido a su vida, hacer una buena obra antes de morir, y para ganar un poco de tiempo le propone a la muerte jugar una partida de ajedrez. Así que la película va a ser esa partida y qué es lo que pasa y qué acción es capaz de llevar a cabo este caballero cruzado. Y Patricia Prida, que siempre se encarga de la sección, que tiene un programa de radio en Cantabria que se llama Proyecto Terror, pues nos cuenta no solamente la historia de la película, sino también pues todas esas anécdotas relacionadas con el director y con los actores. Pues seguimos. Y esta vez nos trasladamos hasta Toledo para conocer algunos esqueletos y momias que se han encontrado últimamente. Toledo pues es una ciudad con un pasado increíble. Es como un queso Gruyère, sí. Realmente tiene un montón de estratos y capas, y uno de nuestros articulistas, él es arqueólogo, ¿verdad? Y nos cuenta, pues Arturo nos cuenta pues los últimos hallazgos que han encontrado, esas momias, y un poco la historia que hay detrás de ellos. Pues Arturo Ruiz Taboadas, que es arqueólogo, pues nos cuenta todas estas historias.
Y para terminar, el último artículo se lo dedicamos al mundo egipcio para hablar de ese dios que es Anubis, ¿sí? Anubis, el dios egipcio de la muerte. Anubis es un personaje realmente icónico. De hecho, la cuestión de que se asocie al chacal, que como sabéis Anubis es el dios con cuerpo de hombre y cabeza de chacal, el atributo probablemente vino porque, digamos, estos chacales habitan en Egipto y cuando encuentran una persona fallecida en una tumba, pues digamos, devoran los restos, ¿no? Como los buitres, la carroña, pero en Egipto son los chacales los que se encargan de, digamos, comerse estos restos que hayan quedado mal enterrados. Entonces, digamos, en el imaginario egipcio asociaron al chacal con la muerte y por eso el dios Anubis es el dios con cabeza de chacal. Y bueno, en este artículo de Elena Gil pues nos desvela un poco todas estas curiosidades, la presencia del dios Anubis, por ejemplo, en una imagen que es universalmente reconocida, que es el pesaje de las almas. Anubis es como en el juicio final cristiano en el que se pesan las almas, pues Anubis preside esa ceremonia en la que se representa el corazón del faraón y la pluma de la justicia Maat, y en función de si uno pesa más o otro menos, el faraón pasará al mundo de los reyes, o si no, ante los faraones de los dioses, y si no, digamos, será devorado por Amit y pasará al inframundo. Pues normalmente incluimos en nuestra revista, normalmente no, siempre incluimos en nuestra revista un relato así un tanto misterioso, por primera vez traducido al castellano, y esta vez se trata de un relato inédito de la escritora norteamericana Catherine Butler, ¿sí? Y se llama el relato En un lugar conocido. Entonces tampoco enseñamos un poquito las ilustraciones, digamos que es un relato bastante inquietante con un final como lo... No lo desvelamos. Bueno, con un final muy inquietante. Y luego, al final de nuestra revista, siempre las últimas páginas pues las dedicamos comentar un poco, reseñar esas lecturas muy recomendables de las editoriales que tienen títulos relacionados pues con el misterio. En este caso pues hablamos del tratado sobre los vampiros del reino de Cordelia, por ejemplo Camposanto, un pintor hereje, un pintor maldito, de Iker Jiménez de Daf, también de Valdemar. Tenemos muchísimos títulos, por ejemplo el de Aleister Crowley, el libro de las mentiras, ¿verdad? ¿Y qué más? Pues por ejemplo de Ediciones Luciérnaga, Historia Negra de los Papas, también está súper interesante este libro, Cara a cara con Satanás, que es una entrevista novelada de Teresa Porqueras a uno de los exorcistas que tenemos en España. ¿Y qué más? Pues el último libro de Jesús Callejo, Grandes Misterios de la Arqueología, ¿verdad? Y muchos más. Al final siempre tenemos como una pequeña entrevista, ¿verdad? Digo encuesta a nuestros lectores para que nos puedan decir pues qué artículos les han gustado más, y siempre sorteamos entre los que han respondido esta encuesta un libro de la editorial, 3 libros de la editorial Valdemar. Y como veis también incluimos un anuncio de Ventana al Más Allá. Pedro ha estado hablando de los vikingos, pero bueno, has tenido un montón de colaboraciones en el programa de Victoria. Recomendar Ventana al Más Allá 14, un especial sobre Aleister Crowley en el que participa Frank G. Rubio, y hemos tenido también el placer de colaborar tanto Belén en la sección Terra Secreta como yo en Arte Secreto, así que bueno, os invitamos también a disfrutar de este programa Ventana al Más Allá, que está magníficamente elaborado y súper interesante, lleno de temas
repletos de misterio. Entonces, pues por ejemplo, para todas esas personas que les interesen los vikingos, ya no solamente la revista número 11 dedicada a esta temática, sino también el programa de Victoria, que habláis un montón de cosas. Y bueno, comentamos brevemente sobre nuestro programa. Sí, Mistérica Radio, Mistérica Radio Secreta. En Mistérica Radio Secreta lo que hacemos es centrarnos en viajes y lugares con misterio. Es un programa de 1 hora de duración, todas las madrugadas, los sábados a medianoche, desde las 12 hasta la 1. ¿Y qué podemos encontrar en este programa de M21 Radio? Pues siempre una entrevista a algún viajero ilustre relacionado también con el misterio, que nos indica las coordenadas precisas hacia un destino en concreto. También contamos con la sección de Pedro, que se llama Madrid Secreto, en el que nos cuenta un montón de anécdotas de historia ignorada sobre Madrid. Bueno, se trata de hacer lo que se puede, digamos, buscar aquellas cosas de la ciudad de Madrid que pues quizás no sean tan conocidas, y de alguna manera también una forma de disfrutar y aprender de esta gran ciudad repleta de secretos que... Pero has hablado de un montón de cosas. Nos has hablado, por ejemplo, de Cibeles, ¿sí? ¿Estás haciendo spoiler? No, bueno, estoy contando un poco los programas que en breve se van a emitir, ¿sí? Pero en esta sección has hablado, por ejemplo, del Ángel Caído, de... las huellas de Leonardo en Madrid... de animales prehistóricos... bueno... de un montón de cosas. Y bueno, para dejar caer una píldora que gustará seguro a los televidentes, es que este sábado hablo de la revista Sofía, que fue la primera revista teosófica que se fundó en Madrid a finales del siglo XIX. Sí, súper interesante. Y el director de esta revista tenía su palacete en lo que es ahora mismo el edificio del Ministerio de... el de Sanidad. El de Sanidad, qué pena que se haya perdido, ¿verdad? Porque sería súper interesante. Pues, ¿qué más secciones? David Fidalgo y tú, los dos compartís muchas veces cuadernos de viaje, en el que nos recomendáis tanto libros como series de televisión, películas, sobre un tema en concreto. Sí, sobre todo desentrañar qué lugares nos invitan a recorrer. Por ejemplo, uno que conocerán todos es Twin Peaks. Pues en este caso David Hidalgo nos contó dónde efectivamente está rodado Twin Peaks, que es efectivamente, como sucede en la serie, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá, y los lugares especiales que podemos encontrar allí. Twin Peaks, de Stranger Things, de un montón de lugares, pues nos va comentando pues esos sitios reales que se pueden visitar a través de la excusa de estas series o películas o libros también. Y al final siempre incluimos una dramatización con actores, ¿verdad?, que da muchísimo, bueno, unas son muy inquietantes, otras dan miedecito, ¿verdad? Y bueno, pues recomendaros el programa de radio en el que hemos entrevistado a un montón de personajes súper interesantes que nos cuentan. Pues de Jesús Callejo vino a hablar sobre los dólmenes de Antequera. Tuvimos también a Gemma Solís para comentarnos también sobre el cementerio de Highgate. Francisco González sobre el yacimiento arqueoastronómico de Karaunj en Armenia. Tito Vivas. Ese ¿sí? viene este sábado para hablarnos sobre tumbas, ¿sí? Tumbas malditas en Egipcio. Pues nada, os esperamos también en M21 Radio, en el 86.6 de la FM, o si no, a través de nuestra web mistérica.net sí. Podéis bajaros los podcasts, o también en iVoox. Así ¿sí? que ya sabéis, en mistérica.net podéis encontrar todas las revistas de Mistérica, los programas de radio de Mistérica Radio Secreta y la aplicación de lugares misteriosos a través del mapa, que podéis encontrar también todo ello en la web www.mistérica.net. Así que damos aquí por finalizada nuestra presentación, aunque ahora pasaremos a hablar de otro tema. Sí, de un nuevo proyecto que tenemos.
que es el viaje a Turín. La historia del tarot en Turín, en colaboración con la Orden de Ayala y con Sociedad Histórica. Entonces es un viaje súper especial. Está aquí con nosotros Victoria. Me voy a infiltrar con vosotros. Y vamos a comentar un poquito... Bueno, lo que es Mistérica y lo que da de sí. Tenéis Es que claro, tenéis de tanto que hablar que no nos da la vida para más. Tantos proyectos, tantas cosas interesantes. Los tendremos más veces, porque además me están diciendo, qué voz tan bonita tiene Belén. Digo, ¡ay! Lo que se está preparando mi niña. Sí, comentarios. Ay, perdón. Perdón, las bajamos, ya está. Vamos a tenerlos en otro momento, pues hablando ya de temas más específicos. Hoy queríamos hacer una presentación general para que ustedes entiendan qué es Mistérica, porque no todo el mundo lo conoce y ahora que estamos traspasando el océano, pues ya mucha más gente va a llegar, porque es una publicación maravillosa. Muchas gracias. Y tenemos un proyecto especial por muchas cosas. Nos hemos reunido, pues amigos del misterio, amigos del oculto, amigos de lo secreto y amigos de la cultura. Por un lado, Sociedad Histórica, Tito Vivas, doctor en egiptología, que él se dedica a hacer viajes especiales, a descubrir. Yo estuve en la presentación de Tito el otro día de su libro, que es una maravilla, porque Tito sabe muchísimo y ha estudiado muchísimo, y además es muy especial, es una persona muy especial. Él lo que hace con estos viajes es como desentrañar un poco esa cultura escondida, ¿no? Porque no es fácil acceder a los secretos de las ciudades. Vosotros ahora vais a tener una aplicación que imagino que ya lo hemos estado comentando, que esto nos va a facilitar mucho la vida, porque los que somos curiosos del misterio llegamos a una ciudad y lo primero que decimos es a ver dónde está el sitio clave, ¿dónde está la chicha? Y yo además, ¿a dónde puedo ir para hacer magia? Que hablaba en mi charla anterior, también busco lugares con cierta energía para trabajar con la energía de ese lugar. Bueno, pues nos reunimos con Mistérica, que es que estos ya están expandidos, tienen prensa, tienen radio, tienen televisión. Ya va a llegar un momento que os vamos a tener en todos los sitios, que está muy bien porque están haciendo un trabajo verdaderamente bueno, bonito y serio sobre el misterio, el ocultismo y demás. Bueno, y luego estoy yo. Yo soy, pues, la chispa de la vida. Yo digo, ¡ay, sí! Porque yo estoy encantada de buscar. Y además todo surgió un poco también a través de Turín y demás. Entonces, yo les conté que había una colección espectacular en Turín, por los 30 años de los Scarabeo, que es una editorial dedicada, pues, a la fabricación de tarot. Yo fui por el tema del primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot y vi la colección y me quedé maravillada. Aquí tenemos un museo importantísimo de naipes, que es el Museo Fournier de Victoria, y tiene una colección espectacular, pero es que tanto tarot reunido yo no lo he visto en mi vida. O sea, lo que yo he visto en Turín no lo he visto en mi vida, ni se volverá a ver, porque se han juntado varios coleccionistas privados, han reunido las maravillas del mundo a nivel del tarot. Y después, pues este fin de semana, justo que vamos nosotros, se acaba. En enero ya nunca más volverá esta colección. Y luego yo le dije, Pedro, y además con todos los sitios que tenemos que visitar en Turín. Y además Tito diciendo, y el Museo de Egipto de Turín, que yo he estado y es una maravilla. Y dijimos, pues vamos adelante con un viaje de misterio. Pero un viaje un poquito especial, porque solo vamos a hacer 22. Como está dedicado al tarot, dijimos 22. Locos, o emperadores, o de todo un poquito. 22 arcanos. 22 arcanos. Y además el viaje iniciático, porque este es un viaje de misterio, pero también es un viaje iniciático, y me explico. Quien vaya a venir a este viaje va a vivir iniciación en magia, va a vivir iniciación en tarot, y quien ya esté iniciado en cualquiera de estas disciplinas, lo que va a hacer es todavía integrar más ese conocimiento. Pero también va a ser un viaje iniciático para la gente que quiera descubrir el misterio y ciertos puntos claves, o para gente que simplemente pues le guste hacer viajes también de misterio. A ninguna de las actividades va a estar obligado a nadie, por supuesto, pero vamos a intentar que sea mágico desde el momento que nos subamos el avión. Nos subimos el jueves 11 por la tarde. Sí. Y el viernes ya
Por la mañana, cuéntanos un poquito, Belén, lo que vamos a hacer el viernes. Creo que vamos a la Sidone. Sí. A ver la Sábana Santa el sábado por la mañana. Como sabéis, la Sábana Santa solo se puede ver en los periodos que se llaman de ostensión, que son cada año, cada 2 años. Bueno, nunca se sabe porque lo tiene que decir la Iglesia, ¿no? Cuando toca. Eso es. Este año no toca. Pero hay un museo sobre la Sábana Santa y bueno, pues vamos a proponer, además de esa visita a ese museo, reflexionar sobre algunos aspectos como la veracidad de la Sábana Santa. De hecho, bueno, Belén escribió un artículo sobre el Códice Prai que se encuentra en Budapest y que sería una prueba, digamos, de que podría existir la Sábana Santa antes de lo que determina el carbono 14, la prueba del carbono 14. Y es, bueno, este artículo del Códice Prai, para quien tenga interés, está en el conocimiento hermético, que es el número 8, y simplemente paso las páginas para que lo puedan ver. Por cierto, recordad, todas las personas que estáis viéndonos desde Mindalia Televisión o de redes sociales, si hay algún tema que hemos tocado y os apetece alguna aclaración, tenemos a Belén, a Pedro y a mí para indicaros cualquier pregunta que queráis hacernos, pues nos la hacéis por el chat y nosotros os vamos respondiendo en estos minutos que nos quedan. Pues nada, simplemente paso las páginas. No hemos comentado una cosa, las revistas mistéricas se pueden encontrar en todas las tiendas, ¿verdad? De la Orden de Ayala. No faltaría más. Hombre. Pues nada, continúa, Pedro, yo mientras voy enseñando. Sí, bueno, simplemente hacer mención a que uno de las imágenes de ese Códice Prai, pues aparece Cristo envuelto en ese sudario, en el cual hay una especie de 4 círculos haciendo una forma de L, que curiosamente se encuentran exactamente igual en la Santa Síndone. O sea, vemos esos cuatro puntos en forma de L, lo cual nos estaría hablando de que al menos 100 años antes de la datación por radiocarbono, el Códice Prai nos está hablando de que ya existe una tela, un lino, con esos agujeros, esas especie de quemaduras. Para quien no lo sepa, ¿qué es el Código Prai? El Códice Prai es el primer texto escrito en lengua húngara y que recoge bueno, pues, historias de Hungría, y entre ellas está recogido este testimonio, que está muy relacionado, pues... Tú nos vas a guiar un poquito también, bueno, Pedro es doctor en historia, es así, ¿verdad? Del arte. De historia del arte, y tú también nos vas a ir guiando por esos lugares. Vamos con 2 doctores, vamos con Belén, con un egiptólogo, viene también Joan Piquer, viene Isabel López. El viaje va a ser una locura, porque, es que tenemos una cosa que va a hacer Isabel, que luego os lo contaré, porque aquí esto del viaje va cada vez a más, va a llegar un momento que vamos a necesitar una semana más en Turín. Todo el mundo quiere participar. Sí, bueno, pero es un viaje para participar y disfrutar. Sí. Aquí esto es esencial, ¿no, Pedro? Y no solamente vamos a visitar el museo del Santo Sudario, sino que también vamos a hacer una guía por el Turín misterioso. Sí, a ver, alguna cosa. Bueno, solo voy a adelantar una de las cosas, y es el Portón del Diablo. El Portón del Diablo es, la Banca Nazionale, el edificio actual de la Banca Nazionale, tiene una puerta labrada en el año 1675 en París, bueno, que si la vemos a simple vista, pues bueno, vemos motivos animales, vegetales, algunos angelitos, pero si nos fijamos en el aldabón, que es el signo para poder entrar en esa puerta, ahí tenemos la máscara del diablo con 2 serpientes alrededor que nos anuncian esa entrada. Entonces hay toda una serie de leyendas que ya contaremos en el viaje, aunque solo voy a decir que ese palacio fue uno de los lugares donde se imprimió el tarot en el siglo XVII en la ciudad de Turín. ¿Qué os parece? O sea, esto es... Yo me imagino que esa puerta abrirá puertas a otros mundos paralelos, pero claro, esto, la única manera de saberlo es estar allí y vivirlo. Luego por la tarde, el viernes por la tarde, ya vamos a ir al museo donde está ahora mismo la colección desde el Renacimiento a hoy, basada toda en tarot. Posiblemente, casi estoy segura que intentaré que Giordano Berti esté con nosotros también y nos explique un poco. Giordano Berti, que estará en este primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot el próximo año, 29, 30 de junio y 1 de julio, va a dar una ponencia sobre el tarot Visconti. Él conoce, bueno, es como, él dice, échame una moneda y te hablo de tarot, o sea, él puede estar hablando de tarot tiempo y tiempo. Vamos a hacer un recorrido por la historia del tarot, además tú vas a
vas a llorar cuando veas esas obras de arte. Y después vamos a hacer un taller de tarot para aprender tarot también. Los que ya sepan van a aprender cosas nuevas, los que se acerquen por primera vez van a alucinar, porque vamos a hacer un taller de alucinar. Y ya después del taller nos vamos a ir a cenar, pero una cena esotérica. Vaya. ¿O no? Claro que sí. Y ahí es donde van a entrar todavía más sorpresas. Esto es un no parar. Aquí vamos a estar, esto sin contar que antes de viajar yo les voy a pasar un test a todos. Bueno, un test no, como una especie de que tienen que elegirme una serie de claves que están encerradas en el tarot para que cuando despeguemos yo ya les tenga un poco fichados. Y empecemos ya a trabajar todo eso. ¿Qué más, Pedro? Fenomenal. Vamos a ir al Museo Egipcio de Turín, que es el más antiguo. Es el museo más antiguo Yo lo he visto y es bestial. y es la colección egipcia más grande fuera de Egipto. Y bueno, quizá la pieza fundamental del museo, que ya nos explicará Tito, es el libro de los muertos, que está excelentemente conservado allí, que podemos observar en toda su amplitud y su magnitud, y que, bueno, Tito nos va a desvelar. Bueno, yo, como fan de las pinturas de los retratos de muertos, hay varios lienzos de pinturas del Fayum, que son pinturas que se colocaban en las momias para, digamos, la gente no tan pudiente, que no se podía permitir hacer un sarcófago, digamos, labrado, esculpido, pues por lo menos tenía un retrato de su familiar fallecido y se depositaba junto a la momia. Y esos retratos del Fayum tenemos también una buena colección allí en el Museo de Turín. Joder, qué maravilla. Y otra cosa por ahí súper especial, ya un poquito más... Es que no lo hemos comentado, realmente la excusa es ir a Turín para ver esta exposición, la historia del tarot, pero tenemos que poner blanco sobre negro, Turín es una ciudad dual, es una ciudad del bien y una ciudad del mal. Se recogen los dos polos. Se dice que además Turín forma parte de dos triángulos, el triángulo del bien y el triángulo del mal, y por ejemplo el triángulo del bien estaría caracterizado por la catedral con la Santa Síndone, pero el mal estaría encerrado en los subterráneos de la ciudad de Turín, que se dicen que podrían ser una puerta a los infiernos. Y es que Turín, ¿no?, es pero la vamos ciudad... a cruzar, solo vamos a tocar la puerta, a ver si nos sabe alguien, pero cruzarla no la vamos a cruzar. No, que tenemos muchas cosas que hacer el año que viene, muchos viajes más que hacer. Uy. Pues sí. Y lo del museo de... vamos a contar. Vamos a hacer una visita a un museo de antropología criminal, el llamado Museo Cesare Lombroso. Bueno, este Cesare Lombroso fue un investigador de la segunda mitad del siglo XIX y él llegó a formular una teoría según la cual él decía que los criminales estaban determinados a serlo ya, digamos, desde la genética. Él lo que se dedicó fue a estudiar los rostros, las distancias entre los ojos, entre la nariz, el diámetro de la cabeza. La frenología, ¿no? La frenología. Para detectar aquellos patrones según los cuales si una persona tenía unos rasgos faciales o craneales determinados, estaba, digamos, abocado a ser un criminal. Me recuerda, ayer tuvimos a Francisco, que él es quiromante, de los pocos que existen a nivel mundial, y cuando nos hablaba de la línea de las manos, estábamos todos mirando las manos. Yo me imagino en el museo allí, mirándonos toda la cabeza y diciendo que somos asesinos, ¿te imaginas? En potencia. O sea, y luego viajar con alguien que... No. Y eso además es casi para terminar el viaje. Sí, o sea, pero bueno, Pedro, por Dios. No, vamos a hablar con propiedad, y es que la ciencia en el siglo XX, en el estudio de la genética y de la epigenética, ha demostrado como esto no es verdad. Por ejemplo, dos gemelos que tienen el mismo ADN, o sea, el mismo código genético, llegan a desarrollar conductas totalmente diferentes el uno del otro. Sí que es verdad que hay un vínculo especial entre los gemelos, energético entre ambos, pero en absoluto está determinada su vida. De hecho, pueden tener vidas muy diferentes pese a tener esa genética común. De hecho, la frenología se quedó en algo un poco anecdótico. Realmente bueno, no hay luego bases científicas. tendremos también un espacio para que podamos visitar un poquito por Libres Turín vamos a hacer muchísimas cosas. Bueno, vamos a ir terminando. Recuerden, a la 1:30
terminamos el ritual que comenzamos el jueves para la prosperidad y la lotería. Solo necesitan dos cosas, 2 copas o 2 vasos, uno de ellos con agua y el otro vacío. Vamos a terminar este ritual en directo a la 1:30, cuanto más seamos mejor, porque más energía vamos a condensar para que este año que viene no nos falte de nada sobre todo bueno, de nada bueno. Nos vemos a la 1:30, recordad, finalizamos ahí las jornadas de puertas abiertas de la Orden de Ayala. Muchas gracias a Mindalia por el trabajo que está haciendo, muchas gracias aquí a producción y a toda la gente que nos estáis siguiendo en cada una de las charlas, y nada, nos vemos en un ratito, en menos de 1 hora, estamos provocando a la suerte.